Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a la última parte, hermanos. Son unas 10 láminas más que vamos a considerar para concluir con este tema en su presentación. Muy bien. Algo está pasando aquí con mi máquina. Bueno, eh, continuamos, hermanos. Entonces, dice esta próxima lámina, por otro lado, la referencia al descanso sabático en la epístola a los Hebreos, según el capítulo 4, del 1 al 11, ofrece evidencia contundente que este escritor vio un beneficio duradero en el descanso semanal como un símbolo, signo o figura de un descanso mayor al cual Dios siempre ha llamado a su pueblo. Es decir, el sábado es como algo pequeño de una realidad mucho más grande. Este párrafo entrelaza el descanso de Dios al final de la creación y las repetidas fallas de Israel de entrar en ese descanso prometido por la incredulidad, como llamado del Evangelio para los creyentes de hoy a encontrar un descanso permanente y luego eterno en Cristo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, que el sábado semanal es un recordatorio de cada semana que hay un reposo eterno que ya podemos disfrutar en Cristo cuando somos convertidos, pero que finalmente cuando Él regrese habremos de entrar a ese reposo eterno y perfecto que Dios ha prometido. Es algo parecido a la esperanza de Israel de llegar a una tierra prometida. La verdadera tierra prometida no era solo el territorio geográfico de Canaán, de Galilea, de Israel, de toda esa parte del mundo, sino eso era simplemente un anticipo de una realidad mucho más gloriosa, ¿no? La salvación misma para los seres humanos. Este texto está impregnado por el pensamiento promesa de un descanso decisivo por venir, de lo cual el sábado de la creación de Dios permanece como una figura verdadera. Es decir, es el anticipo. La conclusión del escritor es, por tanto, queda un reposo, un sabatismo, la observancia de un sábado para el pueblo de Dios, Hebreos 4:9. ¿De qué está hablando? Bueno, de que para el pueblo de Dios, que tenemos el sábado semanal y que también tenemos el reposo que nos ofrece Cristo, todavía hay en el plan de salvación un reposo eterno que tiene que ver con la salvación y vida eterna definitivas para los creyentes. Entonces el caso del sábado semanal sigue siendo como una sombra de una realidad mucho más gloriosa, según Hebreos capítulo 4, versículo 9. Repito ese texto, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Un tipo de descanso en el reino, dice esta parte, así en lugar de reemplazar el sábado Pastor, semanal. Sí, perdón. perdón, pastor, Berenice, disculpe, pastor, no sé si está pasando sus diapositivas porque al menos acá en la pantalla aparece la misma de antes de irnos al receso. Okay, No están okay. cambiando las diapositivas. Entonces, bueno, muy bien. Denme un segundo. Voy Gracias. a corregirlo. Eh, Espero no salirme del Zoom, pero si me salgo, no se preocupen, vuelvo a entrar para ver exactamente qué es lo que está pasando. Denme un segundo, Gracias, ahorita les pastor. llamo de nuevo. Gracias a ustedes.
Bueno, estoy trabajando en esto, hermanos. Esta fue la última lámina, ¿verdad? Se ve chiquita, pero ahorita la hago grande. Sí, sí, esa fue la Eh, última, pastor. ok, muy bien. Entonces, pero no está avanzando. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí se ve, hermanos. Sí, pastor, sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, esta era la lámina la única lámina que vimos después del receso y que la leí sin que ustedes la pudieran ver, pero dice, por otro lado, la referencia al descanso sabático en la epístola de los Hebreos 4, del 1 al 11, ofrece evidencia contundente que este escritor vio un beneficio duradero en el descanso semanal como un símbolo, como un signo o como una figura de un descanso mayor al cual Dios siempre ha llamado a su pueblo. Este párrafo entrelaza el descanso de Dios al final de la creación y las repetidas fallas de Israel de entrar en ese descanso prometido debido a su incredulidad, con el llamado del Evangelio para los creyentes de hoy a encontrar descanso en Cristo. Eh, Realmente, hermanos, Cristo es nuestro reposo permanente. Es decir, el sábado es un descanso, es un reposo cada semana. En Cristo es todos los días, ¿verdad? El sábado es una sombra de una realidad mucho más gloriosa, la realidad de Cristo. Cristo dice en este texto, Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Realmente el sábado era símbolo en algún sentido de Cristo, porque el reposo que nos ofrece Cristo es un reposo permanente, 7 días, 24 horas, pero también de aquel reposo eternal, ¿no? Cuando Cristo venga y ya su reino sea establecido plenamente en la tierra. Entonces, el texto está impregnado del pensamiento promesa de un descanso decisivo por venir, de lo cual el sábado de la creación de Dios permanece como una figura verdadera, ¿no? La conclusión del escritor es, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, según Hebreos 4:9. Eso fue lo que leímos. Ahora, un tipo de descanso también en el reino. Dice así, en lugar de reemplazar el sábado semanal, Hebreos 4 afirma, sin embargo, el propósito principal de este capítulo es dibujar conceptos paralelos entre la observancia del sábado por un lado y el descanso de la tierra prometida a Israel, un tipo del reino eternal de Dios por el otro. Es decir, ni el sábado ni la tierra prometida de Israel son todo lo que Dios nos va a dar. Es mucho más lo que Dios nos va a dar. Dios nos va a dar un reposo eterno que ya comenzó con Cristo. Yo he venido para que tengan vida en abundancia, pero todavía no es plena, absoluta y definitivamente, porque todavía sufrimos y todavía vamos a morir. Pero ya tenemos estos anticipos como un adelanto. Por un lado, ¿verdad? El sábado semanal, la tierra prometida para el caso de Israel. Por el otro, Cristo que nos invita para que reposemos en Él y que al mismo tiempo Él nos conduce al reposo eternal de Dios cuando el Señor venga. Entonces, un descanso del reino de Dios permanece para entrar en Él, ya que el reposo no fue alcanzado por personas fieles que entraron en la tierra de Canaán, ¿verdad? Realmente no hubo mucho reposo que digamos, no obstante, entraron a esa tierra y ustedes pueden ver cómo Israel sigue sufriendo en su tierra prometida porque no hay paz, al contrario, siempre están pendientes
de, diríamos, atentados terroristas, de guerras que seguramente están por venir. Entonces no hay lo que se llama reposo, reposo no lo hay. Sí están en una tierra, pero no es todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Es algo más. Igual nosotros, ¿verdad? Tenemos un reposo en el Evangelio de Cristo, pero no es todo. Ya estamos adentro de ese reposo, ya estamos en el camino de la eternidad, pero todavía no llega. Cuando Él venga, entonces será de manera plena y definitiva. Así, la promesa quedó y aún queda válida. Los creyentes entran ahora por la fe, Hebreos 3, 4:3. Hebreos 4 muestra que la validez del paralelo requiere ambas, la combinación de la observancia del sábado y la continua entrada al descanso del reino prometido por Dios a través de la fe, ¿verdad? Este pasaje está un poquito fuerte, pero este párrafo último está un poquito fuerte, pero así lo vamos a dejar por ahora, ¿no? Hebreos 4 muestra que la validez del paralelo requiere ambas, la continuación de la observancia del sábado y la continua entrada al reposo del reino prometido por Dios. La implicación del texto en Hebreos 4 es que el sábado semanal de reposo siempre ha tomado un papel simbólico. Para el cristiano, este significado simbólico se hace muy claro y apreciado al observar el sábado. La ley requiere que dejemos nuestras labores rutinarias de la semana tal como Dios lo hizo. Lo mismo es verdad en el Evangelio. Cuando venimos a Cristo para el perdón de pecados y el regalo de la salvación, el Evangelio requiere que dejemos todas nuestras esperanzas de ser salvos por obras y que confiemos en Cristo solamente. El descanso sabático entonces es el día de gracia de Dios, tal como el reposo en Cristo nos da la salvación de Dios por gracia. Así que el séptimo día sábado se convierte en un recordatorio del Evangelio por el cual somos salvos para vida eterna. No sé, hermanos, si se comprenda bien a una primera lectura este párrafo, pero estamos hablando de que al observar el sábado y dejamos nuestras labores cotidianas en receso, ¿verdad? Como Dios lo hizo, es lo mismo cuando venimos a Cristo, ya dejamos ese afán por salvarnos a través de nuestras propias obras, porque somos salvos por gracia. También la gracia es un reposo. No estamos agobiados o afligidos. Tengo que hacer esto, tengo que cumplir con esto otro. Hemos entrado a ese reposo de la gracia de nuestro Dios. Entonces, es también una especie de paralelo este sábado semanal con la gracia de nuestro Dios. Así como en el sábado semanal no se hacen obras, en la salvación tampoco se hacen obras para salvarse, ¿verdad? Porque la salvación es solo por la gracia de Dios. El sábado, después de la muerte de los apóstoles, luego que los apóstoles envejecieron, la iglesia empezó a ser infiltrada con una ideología extraña acerca del sábado. A inicios del segundo siglo, algunos creyentes ya estaban discutiendo sobre el uso de la expresión de Juan, el teólogo de Apocalipsis, el día del Señor, Revelación 1:10, como si se refiriera al primer día de la semana. No es así. En el último libro de la Biblia, el día del Señor casi con certeza se refiere al día del Señor, o profético, es decir, cuando Él venga, que se descubre en sus 21 capítulos. En el caso improbable que el día del Señor se refiera a un día de la semana, entonces el día del que Jesús proclamó ser Señor, es decir, el día de sábado, Marcos 2:28, sería el único candidato viable. La escritura claramente nunca conecta el primer día de la semana
con el día del Señor, ¿no? Esto es lo que algunos argumentan, ¿verdad? De que el día del Señor en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es el domingo, pero no hay evidencia clara sobre eso. Esto es importante, hermanos, considerarlo. Leyendo también un poco la historia universal, nos damos cuenta de lo que sucedió cuando el emperador romano Constantino, en el siglo IV, aproximadamente en el 321, 22, 23, es decir, en esos años, él hizo dos cosas y las dos cosas fueron muy malas. Primero, empezó a construir templos, porque en la tradición de los griegos y de los romanos hay templos para todos los dioses, y entonces él empezó a construir templos, cosa que la iglesia primitiva nunca hizo. La iglesia primitiva nunca se preocupó por construir casas de oración, porque la iglesia primitiva tenía clara la enseñanza de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ese es el templo. No hay más que preocuparnos. El lugar de la reunión, no digo que sea necesario, no digo que no valga la pena, no digo que no sea útil, pero sí digo que no es indispensable. No es una cuestión de urgencia o de imperiosa necesidad. No, la iglesia primitiva no construyó ningún templo. Los templos vinieron con la conversión de Constantino, ¿verdad? Y ya ven qué templazos hay, hermanos, que realmente las catedrales son obras magníficas de arquitectura, ¿verdad? Pero tiene un gran problema. Generalmente es un claustro para los creyentes. ¿Por qué? Porque la fe se ha reducido al templo. Y muchos cristianos son templocéntricos. En lugar de estar centrados en Cristo, están centrados en el templo. Toda su actividad espiritual es dentro del templo. Y una vez que salen del templo, se acaba su espiritualidad. Y eso pasa también con la iglesia evangélica, no solamente en términos de la iglesia católica. Entonces, eso fue realmente, desde mi humilde punto de vista, algo perjudicial. Y lo otro que hizo Constantino fue, en lugar de observar el sábado, observar el domingo, como era la tradición también de ellos cuando adoraban en ese día al sol, ¿no? Entonces Constantino lo que hace es, para diferenciarse de los judíos que históricamente guardaban el sábado, estableció el domingo como el día del reposo. El Dominus Dei, ¿no? El día del sol, el astro rey que domina, ¿no? Y eso, pues ha sido seguido lamentablemente por muchos cristianos en toda la tierra y a través de los siglos. Entonces, pero cuando hablamos en la Biblia, en el Apocalipsis o en cualquier otro libro profético acerca del día del Señor, no se refiere al domingo. El domingo no tiene ninguna relevancia en la Biblia. Prácticamente no se menciona. Prácticamente no se menciona. Algo tan importante como un cambio de esa naturaleza, seguramente Cristo lo habría anunciado, ¿no? Como cuando anunció su muerte y cuando estableció el nuevo pacto y la cena del Señor, claro, dio instrucciones precisas. Un cambio de esa envergadura demanda instrucciones precisas, pero no se dice nada del domingo. Por lo tanto, el día del Señor es una frase que se usa para hablar de una manifestación sobrenatural de Cristo, ¿no? Aquel día grande y terrible, el día del Señor, en fin, la segunda venida de Cristo. Es lo que entendemos mayormente por esta expresión. Y el segundo párrafo dice, por este torcimiento de Revelación 1:10, donde dice yo, Juan, fui en el día del Señor, ¿verdad? Como si fuera domingo. Eso ya lo toman como si fuera el cambio que se está estableciendo, pero no es así, ¿verdad? Es simplemente una expresión, como ya lo hemos explicado. Pero algunos líderes de la iglesia comenzaron a enseñar que era apropiado observar el domingo como el día del reposo en lugar de
sábado, además del séptimo día sábado. Las discusiones y argumentos sobre este tema escasamente se han silenciado a través de los siglos. ¿Por qué? Porque como el Imperio Romano tomó el domingo como día de reposo y lo mete al cristianismo una vez que Constantino se convierte, pues entonces se hace obligatorio para todo el territorio dominado por el Imperio Romano, ¿verdad? Pero no hay nada bíblico al respecto. Las instituciones, vean este párrafo, las instituciones bíblicas, auténticamente bíblicas, tienen sus orígenes grabados en la Biblia con estos atributos. Por ejemplo, cualquier institución es algo que Dios ordena, no lo manda a decir con alguien, lo ordena en su palabra. Número dos, se dan instrucciones para su observancia, como es en el caso del sábado, qué se hace, cómo se observa, qué significa. Número tres, se prometen bendiciones para su observancia apropiada. Y número cuatro, no existe ambigüedad alguna en orígenes o si su observancia es la voluntad de Dios o no. Estos atributos se validan fácilmente para el sábado, pero no con referencia al domingo o a cualquier otro supuesto día de descanso semanal. Del sábado se habla mucho en la Biblia, muchos versos, docenas de versos. Del domingo nada. No es bíblico el término. Cuando Dios descansó, tenía en mente el beneficio del hombre. Entonces bendijo el sábado y lo santificó. Jesús habló de su origen diciéndole a los judíos, el día del reposo fue hecho por causa del hombre. Cuando Dios bendijo el séptimo día y lo hizo santo al final de la semana de la creación, fue la única ocasión en que el sábado fue hecho. Tuvo su origen muy distinto a los otros días de la semana por la acción de Dios al no continuar creando cosas tangibles en ese día y dándole una bendición especial y haciéndolo santo. El Señor habló del sábado como mi día santo, según Isaías, y Jesús dijo que era Señor del sábado. Es decir, Él lo creó y lo dio, perdón, Él lo creó y dio todas las instrucciones para su observancia, demostrando señorío sobre el sábado, demostrando su señorío sobre el sábado. Bien. Ya estamos en la recta final, hermanos. En contraste, una celebración del primer día de la semana o de cualquier otro día no tiene tal origen en la palabra de Dios o en algún otro lugar. La Biblia no dice que el primer día de la semana fue santo, ni nos da instrucciones para su observancia. En ninguna parte la Biblia apoya la observancia de un día de la semana en honor a la resurrección del Señor. Por si acaso algunos piensan por el hecho de que Cristo, según la tradición también católica, resucitó en domingo, pues eso tampoco sería válido para cambiar la observancia del sábado por el domingo, si no, la Biblia lo diría, pero no lo dice. Amén de que Cristo tampoco resucitó el domingo como algunos creen. Cristo murió a la mitad de la semana, un miércoles, y resucitó 72 horas después, un sábado, entre las 12 y las 6 de la tarde. La observancia no es solo para judíos. El sábado no fue afirmado primero en la ley. Comenzó como uno de los primeros hechos creativos del Señor al final de la semana de la creación. Dio comienzo teniendo en mente el beneficio del hombre y continúa con ese propósito. Sin embargo, el sábado fue incorporado a su ley y fue dado como un mandamiento a una gran multitud de toda clase de gentes y a los israelitas. Guardarlo está bien ilustrado en las enseñanzas y prácticas de Jesucristo y en el Evangelio de gracia predicado por los apóstoles en su nombre. Cuando Jesús dijo,
el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo, para el hombre incluía a toda la humanidad en la faz de la tierra. Cuando el sábado fue hecho y santificado, la nación de Israel todavía no existía. Así es que el sábado es mucho antes bendecido y santificado de que Israel existiera como pueblo. Ni siquiera Abraham había nacido. Además, los 10 mandamientos que incluyeron el sábado fueron hablados y mandados para ser observados tanto por Israel como por los gentiles que salieron de Egipto con ellos. Pablo categóricamente respaldó el sábado con los cristianos, afirmando que la ley se confirma por la fe. La ley de la cual Pablo habla incluía los 10 mandamientos, como se puede ver en Romanos 7:7 y 13:9, ¿verdad? Donde dice que el mandamiento es santo, es bueno y es justo. Santiago afirma la importancia de guardar todos los 10 mandamientos en el capítulo 2, donde explica él que quebrantar un punto de la ley significa quebrantar toda la ley. Él ilustra esto al mencionar 2 de los 10 mandamientos, ya que el decálogo es una unidad. Santiago y Pablo afirman la validez del sábado. Sus reuniones con judíos y gentiles en y fuera de las sinagogas demuestran el respeto continuo por el cuarto mandamiento. El sábado semanal todavía se refiere solamente al séptimo día de la semana, no a ningún otro. Todavía es santo y permanece como un mandato de Dios para todo el pueblo. Como debe observarse el sábado, no es para nosotros que lo determinemos de acuerdo a nuestras preferencias individuales, sino de acuerdo a guías y a ejemplos bíblicos. Estas guías reenfocan nuestros pensamientos y palabras hacia Dios y su palabra. En vez de nuestro trabajo usual, nuestros pensamientos y placeres. Es un tiempo santo diseñado para adorar y tener comunión con Dios y sus hijos, para que todos podamos aprender a disfrutar completamente sus bendiciones. Entonces, el resumen, hermanos, para concluir, primero, el sábado fue bendecido como un memorial al trabajo, ¿verdad? Ojo, hermanos, el mandamiento dice 6 días trabajarás. ¿Verdad? Por tanto, el sábado fue bendecido como un memorial al trabajo de Dios al final de la semana de la creación, tanto como en la tierra y los cielos permanezcan, el séptimo día de la semana tiene o tendrá su significado magnificente y algunos hombres por lo menos recordarán a su creador ese día. Segundo, el sábado fue apartado, santificado como un día de descanso del trabajo de los primeros 6 días, porque Dios dio ese mismo ejemplo. Siempre que los hombres imiten a su hacedor al involucrarse en una labor fructuosa, la necesidad de un descanso semanal permanecerá. Tercero, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Fue hablado por Dios y fue hecho por él en tablas de piedra, el corazón del antiguo pacto. Siempre esencial, moral de la ley de Dios. Siempre es esencial y moral que la ley de Dios permanezca. El séptimo día será también tiempo sagrado. Cuarto, el sábado fue prescrito como un día de reunión santa para la nación de Israel. Cristo, nuestro Maestro, siguió esta práctica y puede llevar el mismo significado para los cristianos. Quinto, el sábado fue observado como una costumbre sacra por Jesús y sus apóstoles. Al acercarse el gran día del Señor, la necesidad de los seguidores de Cristo se reúnan para la adoración y animarse uno al otro permanece tal y como Él lo hizo. Hebreos 10. Sexto, el sábado se convirtió en un signo del nuevo evangelio testamentario de Cristo. Así como nosotros dejamos nuestros esfuerzos de autojustificación cuando confiamos en Jesús el Salvador, así también cada séptimo día se nos llama a cesar del trabajo y a entrar en sus divinas provisiones para el tiempo y la eternidad. En la medida en que la salvación por la gracia mediante la fe
aparte del trabajo humano, sigue siendo cierta, así también el día del sábado será un verdadero maestro del Evangelio. Séptimo, el sábado provee un anticipo del descanso eterno en el reino venidero de Dios. Si entendemos el plan de Dios para el futuro lleno de justicia, podemos afirmar la verdad correspondiente de que aún queda un sabatismo, es decir, un descanso para el pueblo de Dios. En los puntos anteriores, note los roles y significados atribuidos al séptimo día bíblico: un memorial, un día de descanso y de reunión, un mandato, una costumbre, un signo y un anticipo. ¿No sería esto, no sería entonces sabio abrazar y celebrar un regalo repleto de reflexión divina y beneficio tal como lo es el sábado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, mis hermanos, concluimos la lectura de este nuevo punto de fe, denominado como el sábado semanal, Día del Reposo. Y pues estamos listos por si hay algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta, hermanos, que quieran compartir. Estamos también para servirles. Decía yo en la clase pasada de que toma tiempo hacer las lecturas, pero son necesarias para que no demos por hecho algo que no tengamos bien aprendido como parte de nuestro testamento de fe, ¿verdad? Porque muchas veces ahí está el documento, pero no siempre lo leemos, ¿verdad? Y aquí, pues esta lectura, hermanos, es una lectura obligada, de acuerdo con la clase que estamos acerca de las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Muy bien, hermanos. ¿Preguntas? Hermano Ramón. Sí, hermana. Anda muy mal el internet aquí y no pude ver la Ok. explicación que lee cuando dice oren para que su vida no sea en día o invierno. ¿Me podría explicar esa parte, por favor? Bueno, Jesús está anticipando una catástrofe que se viene sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo ha sido un pueblo rebelde y va a ser castigado una vez más, como lo había sido antes por el imperio de los babilonios, de los medos, de los persas, de los griegos. Vienen ahora los romanos y van a golpearlo fuertemente, ¿no? Y así sucedió en el año 70 de la era cristiana. Llega el imperio romano con aquel general de nombre Tito y arrasa con todo Israel, con todo Jerusalén. Lo único que dejó prácticamente es el muro de los lamentos. Lo demás todo fue hecho ruinas. Entonces Cristo está vaticinando que viene una época dura para Israel. Y les dice a ellos, oren para que cuando tengan que huir, no sea en invierno, porque el invierno es crudo, y no sea en sábado, porque el sábado no es para huir, es para descansar. Pero lo van a sufrir en carne propia. Entonces, esa sería, hermana Betty, la explicación. Tiene su micrófono en mute. Y puede abrirlo para escuchar la hermana Betty si no tiene más dudas. Bueno, si no, podemos, alguien más de los que están levantando la mano, por ejemplo, la hermana Karina quiere hacer su pregunta o comentario, hermana, adelante. Sí, pastor. Bueno, como usted estaba diciendo al principio, que por ahí muchas veces nosotros nos recargamos el día sábado, los que están tienen muchas actividades en la iglesia. Entonces, ¿cuál sería la observación ideal del día sábado? La ideal, porque siento que nosotros que tenemos muchas actividades, bueno, terminamos el día sábado más cansados
que cualquier otro día de la semana. Sí. Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque tenemos un peso en nuestra tradición y nosotros hemos entendido que el sábado es para hacer cultos y hacemos cultos desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche. Y realmente terminamos agotados. La respuesta que voy a dar es más a título personal, ¿verdad? Porque estamos en una clase, no es un culto, estamos haciendo incluso algunas críticas a nuestro propio testamento de fe, a nuestra propia tradición. Pero yo sí creo que deberíamos de buscar un punto de equilibrio entre el descanso, es decir, el no hacer nada, debe de ser parte del sábado. No hacer nada. No hacer nada significa no tener un programa, no tener una agenda, no tener un compromiso, sino dedicarnos a simplemente convivir con la familia especialmente, pero también con los vecinos, con los hermanos, con la iglesia en general. Es un día para tener reposo, para no estar agobiados con horarios o con agendas por cumplir. Eso tendría que incluir el sábado. De hecho, en varias iglesias, más bien en varios países en el mundo de nuestra iglesia, solamente tienen un culto, el culto matutino, es decir, de 10 de la mañana a 12 del día. Y luego terminan con un convivio, una comida. Eso pasa mucho en muchos países. En el caso de los de América Latina, tenemos culto el viernes en la noche, sábado en la mañana y sábado en la tarde, ¿verdad? Y todavía quisiéramos a veces poner otro culto o hacemos los cultos demasiado largos. Yo creo, a título personal, que un culto bien hecho, con buena alabanza, con buena comunión, con buena oración de intercesión unos por otros y sobre todo con un buen mensaje de la palabra de Dios sería suficiente. Un buen culto sería suficiente para animarnos, para alimentar nuestra espiritualidad, nuestra fe. Y el resto del tiempo, por supuesto, no irnos de compras, no volver al trabajo secular, no ir a centros de recreo, ¿verdad? Estadios o conciertos o cosas por el estilo, por supuesto que no, sino quedarnos en la casa o visitar a alguien y seguir en ese ambiente de reposo espiritual. Pero repito, Karina, esto sería desde mi humilde punto de vista, ¿verdad? La iglesia aquí en Estados Unidos, la iglesia de los hermanos norteamericanos, solo tienen un culto. Y por la tarde ellos se recogen como familia, visitan una familia a otra, pasan un tiempo juntos, algunos literalmente duermen, descansan después del mediodía y bueno, terminan el día con una oración al final, ¿no? Pero esto habría que verlo en cada país, ¿verdad? Porque yo sé que esto toca fibras muy sensibles, por eso lo digo con mucho cuidado, ¿no? Pero esa sería mi respuesta. Hermano Alan. Y solo quería hacer nomás o si se puede decir, un agregado con el tema del estudio que yo estoy haciendo, el tema de la observancia del día sábado y las cuestiones con el tema de cómo tienen el día sábado. Tiene que ver mucho con la historia medieval, en la época del poderío de la Iglesia Católica, con el tema de la Santa Inquisición, de las persecuciones y todas esas cuestiones. Ahí es donde se tomó muy mala visual el tema del día de sábado y de la Iglesia. De que es algo que hoy en día está bueno volver a tocar porque porque está todo muy mal comprendido este tema, así que es muy bueno. Y con respecto a lo que decía Karina el día sábado, por eso muchos nos dicen sabatistas, porque hacemos todas las cosas el día sábado, Sí. todas las actividades y todo, ¿no? Dice el día sábado, y no siempre de una buena manera, porque como el tema de tradición y doctrina, Uh-huh.
nos deja mal visto hacia los demás, hacia el mundo. Sí, yo creo que valdría mucho la pena que cada concilio o la autoridad en cada país incluyera este tema en su próxima sesión, ¿verdad? Es decir, vamos a revisar lo que dice la Biblia respecto de este día para ser, diríamos, más fieles al texto y no agobiarnos como está pasando en muchos casos, ¿verdad? Que se convierte en una carga muy pesada de llevar. Hay dos manos levantadas. La primera fue la del seminario. Supongo que es la hermana Bere o el hermano Abraham. ¿Querrán decir algo? Adelante, hermanos. Y después el hermano Gabriel. Gracias, pastor. Hola a todos, hermanos, paz. Sí, no puedo abrir mi cámara y solo estoy con la del seminario porque está una tormenta acá y no tenemos internet, así que por eso Vaya. Estamos con los datos solamente. Bueno, disculpe que no ponga mi cámara. Es una pregunta para usted, la verdad sí la tomo muy personal para que usted, bajo su criterio, me la pueda responder si es posible. Tiene mucho que ver con lo que mi hermana Karina preguntaba. Yo me quedo con la cita que usted hacía mención de Mateo, de decir que nosotros deberíamos de buscar el reposo en Cristo 24/7. ¿Será que el que no hagamos esto nos lleva a tener un sábado activista dentro de nuestra congregación o dentro de nuestras congregaciones? El hecho de decir algo parecido a lo que comentó recién Alan, creemos que solo el sábado es el día del culto para el Señor, solo es el día del Señor, y entre semana es nuestra vida secular, nuestro trabajo secular, como lo hemos mal denominado. ¿Será que el hecho de no vivir en ese reposo con el Señor todos los días nos hace solamente buscarlo el día sábado y por eso caemos en todo esto de actividades, incluso ahora con la pandemia, muchos pensaron que se iban a acabar los cultos y, oh Dios, nos sorprendió la tecnología, ¿no? Arrancamos con un culto general, después también virtualmente nos conectamos después las mujeres y después se conectan los jóvenes y después otra vez otro culto general y, y se viene todo el sábado, uno vive conectado en la computadora, reunión tras reunión. No sé si será esta parte de decir Yo creo que sí. Solo Cristo el sábado y por eso nos Sí. llenamos de actividades. Sí, yo creo que sí. Algo tiene que ver el hecho de que no hayamos reconocido desde antes, sino más bien en tiempos más recientes, que Cristo es todo para nosotros. Realmente Cristo lo es todo, así literalmente. Él es, por supuesto, nuestro reposo, el verdadero reposo. Y es el que nos introduce al reposo eterno, dándonos la salvación y la vida eterna. Entonces, eso habría que reenfocarlo en las iglesias. Acá ahora en Estados Unidos hay toda una campaña para que nos volvamos cristocéntricos o cristológicos, ¿verdad? Es decir, que toda la dinámica de nuestra fe tenga su base en Cristo, ¿verdad? Yo creo que eso ayudaría mucho, hermana Bere, sin duda alguna, ¿verdad? Y luego también revisar la agenda del día, porque sí necesitamos un culto, porque sí necesitamos comunión, sí necesitamos convivir unos con otros, interceder unos con otros, vernos, tocarnos, porque todo eso también son elementos terapéuticos. No olviden que la fe cristiana por naturaleza es una fe terapéutica. Y hablando del sábado, pues con mucha más razón, porque el reposo es sin duda un elemento fundamental para el bienestar emocional de las personas, ¿no? Pero no es solo el sábado. La fe cristiana en general es una fe terapéutica, pero como estamos saturando el sábado de actividades, incluso con actividades que ni siquiera son
de adoración para Dios, porque muchas veces tenemos juntas Sí, de comités, juntas de trabajo, comidas también de trabajo, de planes de la iglesia, de directivas, de cosas que no tienen necesariamente que ver con lo cultico, porque lo cultico es otra cosa. Ahí sí encontramos nosotros ese consuelo, esa esperanza, ese descanso, porque lo cultico es lo que nos alivia, ¿no? O claro, lo que sea, el sacia el culto está en alma. la Biblia, exacto. Pero vienen muchas otras reuniones que no tendrían por qué llevarse a cabo, al menos ese día, ¿verdad? Claro, Porque no tienen esta diríamos, la connotación, claro. sí, exacto, esa jerarquía Ah, ok. de adoración, ¿verdad? Yo sí creo que habría que eliminar varias cosas del día del reposo que las tenemos ya muy hechas, ¿verdad? Y darle más tiempo a un buen culto, a un culto de más calidad, porque también entre tantas actividades siempre estamos a la carrera y no podemos profundizar, ¿verdad? Pero habría que verlo, repito, a nivel de autoridades de la iglesia. Y una segunda y última, pastor. Sí, Ahora vamos al otro lado. Habemos algunas congregaciones que todavía estamos en el extremo, no sé, usted dígame si yo lo percibo mal. ¿No será que estamos como los fariseos, cayendo en tantas tradiciones? Porque todavía vemos algunos que decimos, bueno, es día de reposo y es día de reposo total, ¿no? Algunos a veces ni vamos a la iglesia porque estamos fumigados de la semana laboral y el día de reposo es literal para quedarnos en casa y descansarlo. O decimos, bueno, no, comemos frío porque no se puede hacer el fuego. Todavía estamos en esos extremos de decir, bueno, no puedo, como en México se nos olvidó comprar las tortillas y no podemos, comemos sin tortillas porque no puedo ir y gastar la plata, pagar, hacer una compra, aunque sea para algo básico que es comer. Y bueno, de ahí para más. Algunos por ahí decimos, no puedo dar mi diezmo o ofrendar en sábado porque no puedo tocar plata y cosas de ese tipo. ¿Será que también estamos en algún punto en el otro lado, como los fariseos, llenos de tradiciones o malas comprensiones de lo que implica el día de reposo? sí, hay que distinguir entre lo que es bíblico y lo que es una costumbre, tradición de la iglesia, ¿no? Eso no tiene ningún valor. Si es una tradición o una costumbre de la iglesia, podemos vivir sin ella. Lo que sea bíblico tenemos que reconocerlo. Yo hablaba del culto, por ejemplo, ¿no? De reunirnos. Eso es fundamental en el sábado. Cristo lo hizo. Claro, Estuvo en la sinagoga, ¿verdad? Predicó la palabra. La iglesia primitiva también lo hizo, debajo del árbol o donde sea, ¿verdad? Pero hay culto, me refiero a eso, a culto, por lo que significa, por los beneficios que nos trae el culto, ¿verdad? En el culto podemos practicar los aspectos fundamentales de la iglesia. La iglesia vive para adorar a Dios. Claro, la adoración es en todo tiempo y en todo lugar y en toda circunstancia, pero de una manera especial en el culto, sin interrupciones y concentrados en lo que debe de ser. Somos edificados también porque conocemos de la palabra de Dios. Tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Adoramos al Señor. Servimos también ahí mismo unos con otros en los diferentes dones que el Espíritu Santo nos da. Entonces, concentrarnos ahí en eso, ¿verdad? Y después ya ver cómo hay algunas cosas que no tienen fundamento bíblico, habría que eliminarlas para no estar agobiados, porque, repito, ¿no? Puede haber tanta carga que haga del día de reposo un día que no deseamos, claro. porque realmente no nos deja un buen sabor de boca. O pesado o por miedo a equivocarnos y hacer algo que podamos creer, más allá que Sí, sea bíblico, que vamos a ofender al Señor si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, bueno, por bueno, eso, sí, así es, así es. Hemos declarado que la salvación no es por obras, ¿eh? Ya lo claro, claro, aclaramos, que es por la fe, pero también esto lo digo con toda reserva porque nosotros los hispanoamericanos somos también muy dados a los extremos, sí, ¿verdad? sí, Y lo voy a decir parafraseando o más bien citando a Calvino,
en una frase que, si no me equivoco, es de él. Calvino, que es uno de los reformadores y que obviamente impulsa junto con Lutero el tema de la salvación por gracia contra la Iglesia Católica, que hablaba de una salvación por obras. Calvino dice estas palabras, miren: la fe sola salva. La fe sola salva. Pero la fe que salva nunca está sola. Es una frase realmente contundente, porque es una tremenda verdad. La fe sola salva, pero la fe que salva nunca está sola. ¿Qué tiene la fe que salva? Tiene buenas obras. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Claro, Lutero se opuso a que Santiago apareciera como una epístola del canon sagrado, pero quedó porque tiene mucho peso, ¿no? Y tiene mucho sentido, porque las obras juegan un papel muy importante. No son para salvación, pero son el resultado de la Son el salvación. resultado, claro. Sí Forma es. parte Entonces, de... sí, así es. Habría entonces también ahí que tomar en cuenta la obediencia a este día de reposo, ¿verdad? De verdaderamente reposarlo, ¿no? Entonces, es como de repente pasa en la casa, ¿no? Yo de repente abro un cajón del closet y veo tantas cosas que hasta se me olvida lo que estoy buscando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos metiendo ahí cosas, vamos metiendo y metiendo y metiendo y metiendo, y de repente hay demasiadas cosas. De vez en cuando hacer una limpieza vale la pena. Y nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que no van ahí, pueden ir en otro lugar, o sea, pueden ir en otro lugar. Así pasa también todo lo que le estamos metiendo al sábado. Gracias, pastor, gracias. Gracias. Hermano Gabriel. Activa tu micrófono, Gabriel, porque no te escuchamos. Ahora sí. Gracias por la clase y gracias por este espacio. Cuando recién me convertí, estaba preocupado por mis hermanos, qué iban a decir, o no hacía cosas el sábado por la preocupación que iban a decir mis hermanos. Bueno, luego poco a poco fui entendiendo que el sábado es un tiempo para disfrutarlo, no para estar pensando en qué dicen los demás. Y bueno, pero luego llegaba el sábado y estaba tagado que no descansaba, o sea, descansaba físicamente, pero no reposaba. Mi alma no reposaba. Entonces, por ahí lo más importante que debemos de buscar es el reposo, verdadero reposo, ¿no? Y creo que para llegar a un verdadero reposo, tenemos que tener una comunión diaria con el Señor. Eso es lo que contribuye a un verdadero reposo. La comunión diaria, la devoción, el estar constantemente conectados con el Padre, lleva a que el día sábado lo podamos disfrutar. Tiene el sábado, no empieza la puesta del sol del viernes, ¿no? A veces corremos hasta la noche y qué importante, en lo personal me hace muy bien que sea distinto el viernes de noche, que sea muy distinto, que ya comience el reposo familiar. Eso también ayuda mucho y es importante que estoy trabajando mucho en mi persona de poder alcanzar el verdadero reposo el sábado, ¿no? Gracias. No, gracias por tu comentario. Igual te recuerdo que nuestro verdadero, auténtico reposo es Cristo, ¿verdad? Porque a diferencia del sábado, que es muy bueno reposarlo, en Cristo tenemos el reposo permanente en cualquier día de la semana. Acudimos a Él y encontramos siempre consuelo y descanso para nuestras almas agitadas, como tú bien lo comentas, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Gabriel, por el comentario, muy valioso. Muy bien.
Mientras que alguien más, sí, hermano Pedro, adelante. Paz, hermanos, Dios los bendiga. Paz, hermano. Quería preguntarle, hermano, respecto a la homologación de los puntos doctrinales. Usted nos hablaba de Canadá y Estados Unidos tienen de pronto más o menos puntos doctrinales que de pronto de los que como Iglesia de Dios tenemos nosotros, o es igual, porque yo miraba de pronto los puntos doctrinales de la Iglesia aquí en Colombia. El punto de fe que estamos mirando el sábado es el punto número 11, ¿sí? Entonces, es como para tener así como la base de que como Iglesia de Dios pues tenemos un mismo, digamos por decir algo, orden en esa parte, hermano. Entonces, esa era una pregunta, ¿no? La otra pregunta era respecto a lo que el hermano explicaba. Es una pregunta que yo tenía, pero el hermano ya más o menos me la explicó. Respecto a las iglesias, por ejemplo, aquí en Colombia hay mega iglesias donde ya se acomoda, digamos, la gente a estar el sábado, pero también abren para estar el domingo, ¿no? En el caso, digamos, de hermanos que estaban en la iglesia con nosotros y que optaron, pues, por pegar para ese lado, ¿no? Entonces, porque de pronto se van, digamos, en base a lo que la palabra de pronto ven en Hechos, creo que era en Hechos 20 o Hechos 16, bueno, no recuerdo bien, creo que es Hechos 20, donde habla que Pablo hablaba del primer día se reunían para repartir el pan, ¿sí? Entonces, como hablan del primer día de la semana, pues es el domingo, ¿no? Entonces, por eso ellos abren la oportunidad para que el día domingo también se vaya a la iglesia, ¿no? Entonces, ya el hermano opta por, bueno, yo escojo el día, ¿no? Yo escojo el día, voy el sábado, voy el domingo, ¿sí? Entonces, obviamente el sábado es un día muy comercial aquí en Colombia, entonces la gente opta porque de pronto dice, bueno, yo voy el mañana, domingo, porque hoy puedo que venda yo más en mi negocio, ¿no? Entonces es algo con lo que se está luchando y se lucha continuamente digamos aquí en Colombia, no sé en los demás países cómo será, pero eso es una dificultad que se tiene, ¿no, hermano? Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuántos puntos de fe tienen ustedes en Colombia? Se quedó en mute el micrófono, hermano Pedro. $28 puntos de fe, hermano. Sí, es igual que en México. Miren, ustedes saben que en el Congreso Ministerial Internacional tenemos comunión, más de 50 países, y cada país tiene su libre determinación para establecer su propio dogma, porque en algunos casos hay ciertas diferencias que son mínimas, pero se da libertad a cada país que lo tenga así, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes al final del curso el documento de los Estados Unidos. Es exactamente lo mismo, pero dicho en otras palabras. Son los mismos puntos de fe, la deidad de Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, el día del reposo, los 10 mandamientos, el estado de los muertos, Satanás, el origen del pecado, etcétera. Todo es exactamente lo mismo, plan de salvación, todo es igual. Nada más que dicho en diferentes palabras, y también acá solo son 12, porque tienen paquetes donde se incluyen 3 o 4, ¿verdad? Pero en general la doctrina es la misma, ¿verdad? En el Congreso Ministerial Internacional también tenemos 12 artículos de fe, nada más. Pero ahí están incluidos los 28 de México y cualquier otro punto que tengan otros países. Entonces, esa sería mi primera respuesta. Y luego, lo otro que usted comenta, de que algunos hermanos optan, pues ya son como decisiones personales por la cuestión del comercio, que tienen negocios y quieren abrirlos. Es también una cuestión de fe. El domingo nunca ha sustituido al sábado, no puede.
Del domingo no se menciona nada prácticamente en la Biblia. El texto al que usted hace mención es un texto de Pablo cuando visita una ciudad que se llama, donde resucita a un joven llamado Eutico, me parece que es Listra, si no me equivoco. Pero es un texto descriptivo, como comentaba en la clase, descriptivo, nada más nos está diciendo que iban a comer el primer día de la semana. No es prescriptivo, no es un mandamiento. ¿Qué diferencia hay entre el sábado, que es citado docenas de veces en la Biblia, en relación al domingo que no aparece? Entonces, ese hecho de que Pablo haya comido el domingo no es suficiente como para que se cambie el día del reposo. Simplemente, porque no se menciona nada más acerca del domingo. Así es, mis hermanos. Gracias, hermano Pedro, por su comentario. Muy bien. Muy bien, hermanos. Bueno, quiero avisarles, hermanos, que voy a estar de viaje. Adelante, John. Ahorita doy el aviso. Qué pena, hermano, interrumpirlo. Yo No. solo quería preguntarle, hermano, si su merced nos va a compartir las presentaciones. Sí, lo prometí desde el principio y así lo voy a hacer. Tan pronto como concluyamos, voy a mandarles el texto completo, ¿verdad? De los puntos. Ok. ¿Verdad? Gracias, hermano. De Muchas hecho, gracias, hermano. ahorita déjenme mostrarles el libro. Espérenme un momentito. Una presentación que tiene la iglesia aquí en Estados Unidos, más que no se alcanza a ver bien, ¿verdad? Es por el desenfoque ahí, hermano. Ahí está. Ahí se mira. Ahí se ve. En esto creemos. Ok. Es un librito, hermanos. Está bastante Amplio. espeso. Bastante espeso. Entonces, les voy a hacer llegar el documento para que lo tengan como una lectura ahí de cabecera permanente. Gracias, pastor. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya lo tiene John. Bueno. Hermanos, les comento que voy a estar de viaje este fin de semana y regreso hasta el martes. Entonces no vamos a tener clase el próximo lunes. Me disculpan por eso, la vamos a reponer al final. Ya sabía que a algunos les iba a gustar, ¿verdad? Me parecen a mí. Pero nos vemos el próximo lunes, el próximo miércoles, con el favor de Dios, para la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hablar del estado de los muertos. Es otra doctrina distintiva de nosotros, ¿verdad? También del origen del mal y condenación y muerte y todo lo que tiene que ver con eso. Primeramente Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a concluir, hermanos.